este día y estamos en el capítulo número 5 y nos quedamos en el verso número 16. Efesios capítulo 5, verso 16. Hemos dicho, hermanos, que estamos en la etapa en donde nos corresponde la vida práctica, es decir, las instrucciones prácticas de cómo deben de vivir los creyentes. Esa es la parte que estamos estudiando. Es por eso que para la iglesia, hermanos, más que el antiguo pacto, en el nuevo pacto tenemos nosotros las instrucciones para nuestro vivir diario. Y si nosotros estudiásemos, creo que nadie nos engañaría y pudiéramos saber cuál es la conducta que debemos de tener. Porque estas son las conductas que debemos de tener, pero muchas iglesias agregan, o religiones, agregan normas, agregan tradiciones que no tienen nada que ver con lo que nos corresponde como iglesia o como creyentes vivir. Pablo es bien específico, es bien concreto y bien claro para las instrucciones que como iglesia nosotros tenemos para vivir. No vamos a estar repitiendo y remachando lo que nosotros en alguna medida entendemos perfectamente bien. Vamos a entender donde hay algo que explicar, pero hay cosas que por sí mismas se explican y no lo necesitan, está claro. Veamos el verso 16. El verso 16 del capítulo 5 de Efesios dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En este verso número 16, yo no sé cómo que lo estuviera escribiendo ahora, no sé si en las demás épocas ha funcionado de la misma manera, pero el verso 16 dice aprovechando bien el tiempo. Pero este aprovechamiento no es el aprovechamiento que algunos tienen como para acumular riquezas, como para afanarse por cosas que no tienen nada que ver con lo espiritual. Cuando Pablo habla de aprovechar bien el tiempo, significa de que debemos de tener cuidado de cómo vivimos. Ya lo hemos dicho anteriormente, a veces la gente quiere que las iglesias les den las reglas de cómo debe de vivir la gente o el pastor, pero prácticamente la palabra y Dios mismo claramente nos dice cómo debemos de vivir. Y hay iglesias donde la gente se persigue, o hay hermanos de que se encargan específicamente de vigilar a los demás y de juzgar a los demás. Pero en este caso, Pablo dice: saben, yo les estoy aconsejando a ustedes como creyentes que aprovechen bien el tiempo, es decir, que tengan cuidado cómo viven. ¿Por qué? Porque los días son malos. ¿A qué se refiere Pablo con que los días son malos? Hoy día, hermanos, igual que en ese tiempo, hay una perversidad y una corrupción terrible. Uno dice: yo quisiera vivir en la época de la iglesia primitiva, pensando nosotros que eran más santos que nosotros y que eran más conservadores que nosotros. Y muchos de nosotros creemos que todas las perversidades que hoy se dan no se daban en la época de Jesús, y se daban peores, hermanos. Y antes de Jesús todavía se daban peores corrupciones como las que hoy se dan. Pero la gente, como no lee la palabra y no estudia, a veces no se percata de que la corrupción ha sido todo el tiempo, y esa la produce nuestra naturaleza pecaminosa. Los tiempos son malos hoy, hermano. En día como en ese tiempo son malos. Homicidios, robos, perversidad, corrupción, desobediencia, todo eso existe. Y existe entre los creyentes también. Porque ¿con quién está hablando Pablo? ¿A quién está aconsejando Pablo? A los creyentes. Hoy en la mañana anduve haciendo un trámite en Hacienda y andaba con mi jefe y hablábamos un poco de un líder espiritual que había caído, y él me decía, no sé por qué, me dijo, me duele que ese líder espiritual se haya caído, me dice, porque todos pecamos, ¿verdad? Ha dicho una verdad, que todos pecamos, pero la gente es cruel para juzgar, me dijo. Sí,
Y las iglesias evangélicas más, ¿verdad? Me dijo, sí, me dijo, son la Santa Inquisición de hoy, me dijo. Y más las que se creen más santas y más viejas, no es nada la Santa Inquisición para juzgar. Pero si somos honestos, no hay ninguno de nosotros que no peque. Y le decía yo, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y dice Dios que el que dice que no peca, dice que lo hace a él mentiroso. Si somos honestos, hubo unos fariseos que se creyeron que no pecaban. Le decía yo a ella, ¿y sabes qué? Y realmente no pecaban en el sentido que los pudieran ver. Pero él les dijo, ¿saben? En la ley está escrito, no adulterarás. Y él les dijo, mas yo os digo que el que ve a una mujer y la codicia, ya adulteró. Eso lo redujo a su mínima expresión. Y nadie, si es cierto que podemos evitar los pecados físicamente, pero es difícil evitar los malos pensamientos. Todos tenemos malos pensamientos. Lo único que los malos pensamientos algunos no los ejecutamos. Tenemos dominio propio, pero algunos los piensan y los ejecutan. Pero el Señor le dijo, aunque ustedes no los ejecutan, pero los piensan, son igualmente culpables. Es decir, lo que nuestro Señor Todopoderoso estaba diciendo es que nadie podía jactarse de ser santo y que la santidad le corresponde solamente a Él. Entonces, cuando los tiempos son malos y que tengamos cuidado cómo andar, es porque Pablo quiere que andemos prudentemente, hermanos. Algunos necesitan leyes, algunos necesitan hablar de teorías de gracia y teorías de legalismo. Pero el cristiano no necesita nada de eso. Porque el cristiano debería de vivir la vida cristiana por amor. Es lo que Dios pide. Tú eres libre y eres libre para hacer lo que tú quieras. Eso es como un padre, como un hijo. Es la relación que Pablo establece. Un padre le dice a un hijo, ¿sabes qué? No comas cosas de la calle que están contaminadas. No fumes, no bebas, no te drogues, no golpees. Todo eso el padre se lo dice. Pero no porque se lo dice, deja de ser su hijo. Y no porque no lo cumpla, deja de ser su hijo. Pero cuando él lo cumple, ¿quién es el beneficiado? El beneficiado es él mismo. Si no come cosas sucias, no va a agarrar parásitos. Si él no anda metiéndose con quien no debe, conserva su vida. No funciona de que hay reglas y te condeno y que tenés que cumplir. No tenés que cumplir nada. Simplemente usa el sentido común. Y el Señor y Pablo está diciendo aquí, los tiempos son malos, ten cuidado cómo andan. No sea, bueno, dicho normalmente, no seas bruto, no seas tonto. Es decir, te haces daño tú mismo cuando no conservas tus principios. Él no nos saca de su familia, ni dejamos de ser sus hijos. ¿Me explico? Pero ¿cómo deberíamos de vivir por amor? Si un hijo ama a su padre, tratará de no defraudarlo. Si tú amas a Dios, tratarás de no defraudarlo. Dios no quiere darte reglas, ni quiere obligarte a que lo quieras. ¿Qué padre a un padre terrenal puede obligar a que lo quieras, hermano? Muchos que tienen dinero viven tristes porque sus hijos solo los ocupan por el dinero. Muchos de los que tienen dinero quieren mujeres que los amen y saben que les acercan solo por el dinero y se sienten tristes. Ahora, cuanto más Dios, los que se acercan solo por un milagro, pues se acercan por tener dinero y le tienen miedo pero no lo aman. El Evangelio se basa en el amor. El amor es el que no ocupa reglas. Cuando un creyente anda preguntando, ¿debo o no debo dejar porque no ama al Señor? Y lo que anda es viendo si viola o no reglas. Pero no quiere a su padre. Él entiende bien qué es lo que quiere su padre. ¿Cómo nos sentimos los padres cuando nuestros hijos nos defraudan? Así se siente Dios cuando nosotros los defraudamos. De la misma manera. Entonces Pablo dice, tengan cuidado. Verso 17. Así pues, no sean necios. Tenemos hijos necios nosotros, hermanos. ¿Han aconsejado ustedes a sus hijos? Yo he aconsejado a mis hijas.
en cuanto al vocabulario, en cuanto a la conducta. Pero es obvio que nuestros hijos, delante de nosotros, no son los que son en la calle. Viera la hija del hermano tal en la calle, viera la hija de la hermanita tal que allá parece que estaba en lengua y es piata. ¡Ah! La hija es perdida, el hijo es perdido, el hijo del pastor, el hijo del líder, viera cómo lo vi yo. Y a veces los pastores, los líderes, por nosotros mismos y por nuestra familia, Satanás nos busca porque somos un bocado delicioso para él. Quiere destruirnos, aunque destruyéndonos a nosotros no nos van a destruir a ustedes. Y traigo cuenta lo que estaba conversando con mi jefe yo. Y me decía mi jefe, yo no entiendo mucho, pero la gente no entiende, ¿verdad? Me dijo, fíjate que yo creo que a él le han dicho de que yo doy estudios bíblicos, porque él me estaba diciendo eso. Y me dice, mira, yo no soy de Toby, no es pastor, pero cuando el pastor lo metieron preso, yo me sentí triste. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente ha sido transformada a través de tu predicación. Y me dice él, pero la gente va a seguir líderes, me dice, y no a Jesús. Qué bueno que lo entendete. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino predicamos a un Salvador. Yo solo soy un pecador perdonado. Pero el problema está que muchos líderes se predican ellos. Ese es el problema. Y nosotros, hermanos, no nos predicamos nosotros, no que predicamos a un Cristo que murió por nosotros. Amén. Y que nos está transformando. Y que tal vez tú que me ves puedes criticarme porque tal vez Dios eres más consagrado o estás más transformado posiblemente. Tal vez te sientas puro delante de Dios. Yo me sigo sintiendo un pecador perdonado, recibiendo la misericordia de Dios para que Él me ayude cada día a poder salir de lo que tú ya saliste si me criticas y tal vez eres mejor que todos nosotros. Alguien de que nos ve o está aquí puede creerse mejor que todos nosotros. Gloria a Dios por eso. Pero como no estamos para juzgarnos, porque quien nos va a juzgar un día es Dios, estamos para ayudarnos los unos a los otros. Los que son, ¿qué dicen? Los que son más maduros y espirituales, pues ayúdenme, ¿quién dice? A los que no lo son. Esa es la regla. Así pues, no sean necios. La palabra necio solo se me viene a la mente cuando le dijo a alguien, dura cosa que es dar cosas contra el aguijón. Cuando yo estaba pequeño no entendía eso. Una cosa es una patada, no sé en los otros países cómo se dice, una patada, un puntapié o kick en inglés, algo así. Y entonces una patada contra un aguijón es un clavo. Imagínate, hermano, tú pateando un clavo con tu pie, pateando un clavo. Dura cosa debería estar dando patadas. Entonces un hermano o una hermana que es necia, que no entiende que muchas cosas no le convienen hacer, es como estar dando patadas contra un clavo. ¿Quién se está hiriendo? Él mismo se está hiriendo, él mismo se está dañando. Y es por eso que el pastor todopoderoso nos predica y nos dice, no hagan eso, hijos. Es como los padres le decimos a los hijos, es que mi padre es aburrido, yo voy a tomar cerveza, yo voy a tomar vino, yo voy a fumar, Ellos creen que uno les restringe por uno. No, les restringe por el bien de ellos mismos. No comas tanto, hijo, no seas glotón. Y luego todas las enfermedades vienen con esas verduras. No bebas tanta bebida carbonatada, te va a hacer daño. Mi padre es turbio, lo hago, quiere que beben. No. Hoy muchos jóvenes a partir de 20, 22 años tienen insuficiencia renal y están padeciendo los riñones. Aquí no está mi papá, me la voy a tomar un litro de Coca-Cola. Entonces muchos creyentes creen, aquí no está Dios, voy a hacer tal cosa. Esto no significa, hermanos, vuelvo a repetir, y le decía yo a mi jefe, ¿sabes qué? Dios nos perdonó y nos perdonó por gracias. Y ¿sabes qué? Él lleva nuestras cargas, porque las iglesias que nos ponen carga de que nos santifiquemos como los santos, hermanos,
¿Quién de ustedes puede ser santo sin pecar? Una carga terrible de tener. La llave de la felicidad del creyente es la gracia en el sentir de que si yo peco, pero no voy a vivir en el pecado, voy a confesar inmediatamente y voy a suplicar que me ayude el Todopoderoso a abandonar eso. Esa es la idea del Señor, para que Satanás no nos atrape, porque un hermano que le predican y le ponen un yugo y le dicen debes, dice él, no puedo, y tiene razón, y se va. Porque no puede, en su fuerza no va a poder. Solo en la fuerza del Señor Todopoderoso puede ir abandonando cada pecado. Y por la transformación del poder del Espíritu Santo, lo demás va a ser un hipócrita, se va a estar restringiendo, pero queriéndolo hacer. En cambio, cuando el Señor le permite a través del poder del Espíritu Santo abandonar eso, no vuelve a desear eso. Esa es la diferencia en una carga y en esa otra cosa. Pablo está hablando de la vida práctica. Ya habló de que no había que robar. Ya habló, él empieza a decir todos los consejos de lo que deberíamos ser. Obvio, la iglesia no lo estaba haciendo en ese momento. Obvio, nosotros muchos estamos en pecados de eso que Pablo está mencionando posiblemente. Pero él nos dice, no seamos necios, sino entiendan cuál es la voluntad de quién, del Señor. Entendamos cuál es la voluntad del Señor. Y no se adapten, no se conformen a este siglo, a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación. Ese es el consejo. Y no se adapten y no se conformen. Yo a veces le digo a mis hijas, ¿sabes qué? En el vocabulario de ustedes debe verse. Pero como los jóvenes, cuando se juntan con jóvenes, hablemos como jóvenes y los jóvenes hablan malcriadamente. Para unos el vocabulario soez o las palabras antisonantes es el diario vivir y el cotidiano. Pero no por eso ellas son menos o son más o yo soy más santo, no. Pero no lo debo de hacer. ¿De acuerdo? No lo debo de hacer. Hay palabras que las señoritas y los caballeros no debieran de decir en las conversaciones que tienen. Bueno, hay una parte que dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando tú estás hablando con un necio que está hablando, corrompen las buenas costumbres. Y no es que tú te creas santo y decirme, varón ando ungido y me aparto de ti. No, no se trata de eso, sino que se trata de no compartir esas conversaciones. Ese es el consejo. Y no se adapten, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación. ¿Mediante qué dice? O sea, ¿quién es que nos va a renovar? Y este es el secreto. Tú puedes esforzarte por renovar. Un pastor puede estar dedicando de aquí, no que chica, estás pecando, y él se puede matar aquí gritando eso. Pero el pastor tendrá poder para cambiar la gente. Tendrá poder para que la gente no peque. O porque lo regaña un montón de veces para decir, pastor, yo estoy haciendo que esta congregación esté santa. No. La única santidad que es aceptada es la que es a través de la renovación del poder del Espíritu Santo, porque la demás es hipócrita. La demás es un esfuerzo tuyo en la carne por dejar algo. Pero lo quieres seguir haciendo. Entonces la renovación correcta es la renovación del poder del Espíritu Santo. Pablo dice, no se adapten. Es decir, vivimos en el mundo, pero no debemos de adaptarnos. Las señoritas tienen un límite. ¿Cuál es el límite, hermano? El Espíritu Santo te lo dice. El Espíritu Santo te lo dice. Vestir con decoro, hablar correctamente. La misma sociedad tiene las normas, tiene la etiqueta de cómo debemos de vestir y de cómo debemos de conducirnos. Y la misma gente lo entiende, hasta el más ignorante dice, qué correcta esa señorita, ¿verdad? Qué bien ese caballero, cómo habla. No es necesario de tanto. Es la forma de hablar. Y fíjate que según eres tú son las conversaciones que la gente te hace. Mi jefe ahora me estaba predicando
Dios te habla, Dios nos habla. ¿Podemos caer los líderes, hermano? Yo sentí cuando cayó un líder, Jimmy Swaggart. ¿Cuántos se convertirían con Jimmy Swaggart? Pero él solo era ¿qué? Un instrumento. Y a veces yo pienso, con error a corrección, a veces yo pienso que el Todopoderoso hace que nosotros caigamos como líderes también. Bueno, en todo caso así es. Porque ¿quién le permite al diablo que nos retuerde y nos sacuda? De nosotros hay vallados, pero ¿quién suele ser vallado? Cuando estamos siendo hipócritas, Él nos humilla. Nos humilla. Y Jimmy Swaggart quizás, yo no quiero pensar por él. No quiero pensar por él. Esto es simplemente algo que digo yo. El hombre era grande y la gente lo miraba como un gran líder. No sé cuántos vieron predicar a Jimmy Swaggart, pero tenía un ministerio mundial que hacía llorar a cualquiera. Y hasta los católicos lo adoraban. No escuchaban a ese hombre. Pero quizás se vanaglorió. No lo sé, él sabrá. Pero fue humillado y le fue quitado el ministerio. Y ahora sale, y ahora entiende muchas cosas que dice que no entendía en ese momento. Pero vuelvo a decir, se salvaron por ese instrumento muchas almas. Sí, Dios lo usó. Dios puede usar esta tabla, Dios puede usar a mí, a un burro, a cualquier pecador. Pero este es el error que algunos creen, que Dios echa de su espíritu solo en los vasos santísimos. Es la idea que venden algunos. Que no puede usar una prostituta, que no puede usar un ladrón. Claro. Hoy mi jefe me estaba hablando, de repente, nunca hemos tenido una conversación de eso. Pero me estaba diciendo que había caído un líder ahí. Que estimaba. Me pongo a pensar yo aquí entonces. Dios nos pone y Dios nos quita. ¿Quién puso a Nabucodonosor como emperador? ¿Y quién lo quitó? Y lo humilló hasta lo sumo. Entonces debemos de entender que nosotros solo somos instrumentos, no somos gran cosa. Lo precioso es el mensaje que Dios manda a través de nosotros como un parlante, hablándoles a ustedes y hablándome a mí. Eso es lo que hace el Todopoderoso, no somos nosotros los importantes. Yo puedo no estar y puede estar otro, y otro, y otro. Y si no hubiera, las piedras van a hablar por mí, digo el Señor. Amén. Amén. Nosotros no somos importantes. Por eso no se fíen solo en nosotros. Fíjense en el mensaje que Dios está mandando. Entonces Pablo recomienda aquí, ok, ustedes son salvos por gracia, ok, ustedes no pierden la salvación, pero no les conviene hacer muchas cosas. No sean necios, deben de andar prudentemente, no se conformen a este mundo. Nosotros debemos de explicarle a nuestras hijas. A veces hemos tenido problemas. Yo quiero que me celebren los 15 años. Una hija que le pide a creyente, a una madre que le celebre los 15 años, ¿será creyente? ¿Será creyente realmente? Esa es la pregunta. Una hermana que dice que obedece la palabra de Dios y no toma la comunión a pesar de que la palabra y a través de acá se ha explicado que basta con que usted sea salvo para que la toma y no la toma. ¿Qué está haciendo esa persona? No es creyente, es rebelde. ¿No es cierto? Alguien que no se bautiza sabiendo que tiene que bautizar, que quiere aceptar la salvación, pero no el bautismo, que es algo secundario porque la salvación es más importante. Entonces, o es que no le cree al Señor, no a nosotros. No le cree al Señor, y si no le cree al Señor, no ha sido salvo. Porque el Señor te dice a través de tu palabra que la comunión, que el bautismo son cosas menos valiosas que tu salvación, y tú no obedeces, entonces o no crees o estás obedeciendo radicalmente al Señor por tu propia voluntad. Entonces serías necio. ¿No es cierto? Llevando esto a la práctica, hermano, todos quedamos envueltos en ser necios en una u otra cosa. Así pues, no sean necios, sino entendidos cuál es la voluntad del Señor. ¿Entendemos cuál es la voluntad del Señor?
en la congregación, el Señor querrá que se bauticen todos, hermano. ¿Sí? ¿Verdad que somos entendidos? Ahora, ¿se bautizan todos? Ahora, ¿qué es lo que impide que alguien se bautice? ¿Será creyente realmente? ¿Es la voluntad del Señor que tomemos la comunión todos? ¿Es la voluntad? Bien, la tomamos todos. Entonces, ¿qué pasa con los necios? Dios les está hablando. Ya dijimos que la salvación es mayor que estas dos cosas. Es decir, habiéndome salvado yo, lo demás solo es obedecer. Ya no me quita ni me hace más salvo, pero sí queda en duda si realmente he creído o si realmente soy salvo. O estoy en plena rebeldía con el Todopoderoso. No con nosotros, no con nosotros. Verso 18. No se embriaguen con vino. Tomaban los hermanos de la iglesia primitiva, hermanos, tomaban los hermanos. Con mis hijas y mi esposa, mi mamá, estamos leyendo la Biblia y hemos llegado al libro de los jueces y estábamos ahí en la historia del levita, aquel que todo andaba mal ahí en Israel en ese entonces, todo andaba mal y cada quien hacía lo que le daba la gana, y andaba un levita que andaba hasta ídolos ahí, que había hecho unos ídolos de plata, y era el levita, y se le ocurrió casarse, agarró una mujercita por ahí. La mujercita le quemó la pata y se le fue. Viene el levita y le va a traer. Y en la ida a traer le dice, no hombre, vení, le dice el suegro, démosle, aquí no te vayas, alegrémonos en esta noche, por favor. Y lo tuvo chupando 5 días al levita. Y luego le ocurrió la desgracia que ustedes ya saben, la desgracia que ocurrió después, que todo andaba mal ahí. No se embriague. Porque nos hace perder el control. Pero no solo la embriaguez es pecado, ¿verdad, hermano? Y hablamos solo de los votos, porque a veces nosotros tendenciamos los pecados como más gruesos y otros más chiquitos, ¿verdad? Porque decimos, el bolo, la prostituta y el homosexual, guácala, ¿verdad? Pero habemos mentirosos, pero habemos codiciosos, pero habemos envidiosos, ¿no es cierto? No tragamos grueso cuando otro hermano es bendecido, o cuando otro hermano tiene un milagro, o las cositas que le vemos al otro hermano nos molestan. Y son igual de pecados, ¿no es cierto? Son igual de pecados, no debemos engañarnos. Pero aquí quizás él esté enfatizando porque había muchos hermanos alegritos en ese tiempo. Le está diciendo no se embriaguen. ¿Habían ladrones también? Sí, Pablo dice, ya no roben. ¿Habían llegado ladrones a la iglesia? Habían llegado. Porque la iglesia es para todos los pecadores, amén. Para todos los pecadores. Pero él ya les estaba aconsejando que deberían abandonar ese pecado. En lo cual hay disolución, es decir, pierdes el control. El licor te alegra momentáneamente. El licor te alegra tu espíritu, pero luego decaes y en esa alegría puedes cometer pecado. Entonces él dice no, porque hay disolución, sino procuren ser llenos del Espíritu. Hermanos, con derecho a corrección también y con perdón del Señor. Algunos dicen que te emborrachan del Espíritu Santo. Dicen que el Espíritu Santo los emborracha. ¿Ya hemos dicho borrachos del Espíritu Santo? ¿Ya lo hemos oído? Hay algunos que ven estos pasajes y quieren decir que no me voy a emborrachar con esto, me emborracho con el Espíritu Santo. Y andan borrachos en el Espíritu y dicen cosas. Pues literalmente. Estaba oyendo unas noticias en la televisión que un hombre intentó vivir la Biblia al pie de la letra. Y me dio una gran lección para nosotros, para los legalistas. Entonces dice que el hombre comenzó a actuar de tal manera, tal como la Biblia lo decía, cumplirlo. Llegó un momento en que halló una adúltera y quiso apedrearla. Lo metieron preso. Me pongo a preguntar yo, ¿los legalistas harán eso todavía? Porque eso es la ley o no.
Igual que los que guardan el sábado, si no lo guardan dicen que había que matarlo. Lo hacen, si no son hipócritas legalistas, porque están cumpliendo el legalismo en lo que les conviene. Entonces me pude pensar yo, ¿cuántas leyes de Dios hay realmente si yo fuera legalista que van en contra de la ley actual ahorita? ¿Qué deberíamos hacer con un homosexual, por ejemplo? ¿Qué deberíamos hacer con un hijo desobediente? ¿Cuántas madres llorarían aquí? ¿Y cuántos padres llorarían aquí? Dice que cuando un hijo le faltaba el respeto a un israelita y que era haragán y borracho, lo llevaba al concilio, el concilio lo sacaba y lo mataban todos a pedradas. Así funcionaba. Ese es el legalismo. A los que les gusta la ley, así funciona la ley. No había hijos desobedientes en Israel, porque todos se lo quebraban. Y ahora hay ¿cómo son los padres ahora, hoy día? Somos alcahuetos, ¿no? Hace poco me llegó una denuncia en mi trabajo de transparencia activa y me dice mi jefe, hay una denuncia en tu escuela, ok, ahí te mando el correo, me manda el correo y decía en el correo, al profesor fulano de tal, que es profesor de mi hijo, yo lo disputo de mi hijo, y yo soy fulana de tal, y ha castigado a mi hijo cruelmente y creo que lo ha maltratado porque le puso 2 semanas de hacer la limpieza a mi hijo y ha sido maltratado. Por eso cuando yo estudié nunca me pusieron eso. Así es que quiero que tomen cartas en el asunto, y así es el correo literalmente. Y le digo yo a mi jefe, y me manda la resolución. Y le digo yo, ¿cómo te voy a mandar la resolución? Primero, el nombre de esa madre que te dio, no hay ninguna madre de los 1050 estudiantes que tengo que le llame así y que tenga hijos en la escuela. Número 2, no me da el nombre del alumno por discreción. Entonces, ¿cómo voy a interrogar al alumno si lo han maltratado o no lo han maltratado? Ahora, de hecho, hacer limpieza de un maltrato significaría que en Estados Unidos todos los latinos están siendo maltratados, que van a lavar los baños públicos y así se ganan los dólares. Todos los ordenanzas, entonces el gobierno los maltrata, todos los ordenanzas que tienen la asamblea, que tienen las escuelas, porque hacen limpieza. Entonces sería maltrato. Entonces cuando tus hijos hacen limpieza en tu cuarto y hacen limpieza en la casa, están maltratados también. Entonces todos están acusados de maltrato. Pero traigo esto a cuenta para que vean cómo estamos hoy. Y por eso hay una gran rebeldía. Y no vemos la voluntad de Dios. ¿Será esa la voluntad de Dios? Entonces dice aquí, no se embriaguen, sean llenos del Espíritu Santo. Tampoco nos vamos a embriagar haciendo locura. No es eso lo que está diciendo aquí. Lo que está diciendo aquí, en vez de que busques una alegría falsa, busca una alegría en el Señor. Eso es lo que te está diciendo. Amén. Verso 19. Hablen entre ustedes con qué? Hablen entre ustedes con salmos. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada cual aporte salmos y enseñanza. Es decir, cuando conversemos, en una parte de la Biblia dice que la conversación del creyente debe de ser agradable. Dice que como dulce. Cuando tú hablas, así se siente, hermano, sos dulcito. Sos dulcito cuando tú hablas. ¿Cómo hablas? Bueno, mi hermano y yo creo que tenemos la voz un poco fuerte. Y cuando estamos conversando pareciera que estamos peleando para algunas personas que tienen el oído muy sensible. Cuando yo iba a San Salvador tenía problemas porque en San Salvador las casas son como cajitas de fósforo y la misma pared siempre para las dos. Así que cuando yo me alegraba y conversaba con mi hermano, porque oía al otro lado. Allá, hermano, para caminar, él vivía en una segunda planta y el otro del departamento abajo, digo, brincaba mucho. Dios mío, qué rico vivir en el pueblo, donde se puede brincar, se puede gritar y no pasa nada. Entonces parece que lo de los pueblos hablamos un poco más fuerte, por lo que estamos acostumbrados a enseñar hablamos fuerte, casi no hablamos suave. Entonces,
pero hablen entre ustedes con salmos. Cuando conversamos, hablamos con salmos, sí, cuando conversamos entre nosotros los creyentes. Pero cuando conversamos con alguna persona, ¿te has fijado que hay personas que nos quieren llevar siempre a hablar de cosas que no debemos de hablar? No sé, yo en la relación que tengo casi siempre me llevan personas a hablar de lo que yo no debo de hablar. Y tanto que he aprendido yo y tanto que me ha aconsejado la palabra, que en el mucho hablar está que el problema. El que mucho habla se equivoca. La palabra de Dios es sabia y si fuéramos prudentes, todo el beneficio sería para nosotros. Entonces lo que Pablo estaba aconsejando como padre a los hijos de la congregación que estamos en. Y es el consejo que tenemos hoy. Que hablemos con salmo, es decir, con algo que edifique, que a la gente le gusta lo que hablamos. Hay gente que cuando sabe que tú eres creyente, empieza a hablar de cosas de Dios, para ver qué dices tú, para pedir tu opinión. Igual que ese levita que había quedado ahí perdido, lo único que andaba perdido él también, hermano. Imagínate que le robó los ídolos a la que le había dicho ahí. Entonces, pero si somos creyentes, cuando hay un conflicto espiritual, van andando emulando que en nuestro trabajo. Que hay que hacer una oración, ¿a quién busca? Al que dice que es creyente. Hay que leer la Biblia, ¿a quién busca? Al que dice que es creyente. Y los alumnos también así debe de ser. Lo que dicen, si es que dicen nuestros hijos que son creyentes, ¿a dónde van a estudiar? Pero nuestros hijos les pueden confundir entre ellos. No por eso nos vamos a dejar de creer, pero sí tenemos que corregir. Nosotros fuimos jóvenes también. Pero Pablo está diciendo que hablemos con ¿qué? Con salmos. E himnos. Y cantos espirituales. Si nosotros fuéramos radicales, hermanos, diríamos, hola hermana Emerita. ¿Y por qué hablas así? Es que hablemos con cantos, dice la palabra. Que hablemos con himnos. No se trata que vamos a estar cantando todo el tiempo, sino que lo que Pablo quiere decir aquí, que nuestras conversaciones sean agradables, que sean las cuestiones de Dios, no que hablemos cantando. Hermanos míos, y quizás por eso dice que aquí que hablemos con cantos espirituales. Imagínense yo aquí, ¿verdad? Hermanos, dice Pablo, ¿cómo quiere cantar? Porque aquí dice cantos espirituales. Entonces vamos a hablar con cantos espirituales, hermano. Yo no tengo buena voz, diría. Cantando y alabando con su corazón al Señor. Lo que Pablo está diciendo es que seamos más consagrados. De alguna manera debemos de ser más consagrados. Hay hermanos, esa alabanza que está oyendo de Vicente Fernández, hay hermanas que oyendo andan que oye uno. ¿No es cierto? Y después le vienen a contar, pastor, y nunca hablan claro. Pastor, es malo y ranchero, ¿sí? Después le sueltan, es que el hermano tal estaba oyendo ranchero. Así llega. Pastor, es malo andar de Jinti, la hermana tal estaba junto. Así de cerca, ¿verdad? Esas son las conversaciones torcidas que tienen. En vez de ver de qué mejora tu vida, anda viendo la vida de los demás. Entonces, hermanos, escuchar música, bailar. A algunos hermanitos no les gusta que uno diga estas cosas aquí. Yo a mis hijas les he hablado claro. Les he dicho lo que es correcto y lo que no es correcto hacer. Hay muchas cosas que no son correctas hacerlas, porque no convienen para quiénes, para los nuevos. Aquí está el consejo de que los espirituales deben de cuidar a los que no están maduros espiritualmente. Hermana, no se come esa torta porque es pecado hoy en Semana Santa. Está bien, hermana, no me la como, toma. Hágame un par de huevitos. Y queda feliz la ignorante, pero queda feliz. Ignorante que irá a crecer en algún momento y va a reconocer después, hermano, perdone, yo dije que era malo poner tortas, pero no, ¿verdad? Vaya, qué bueno que lo he entendido. Pero en vez de que me ponga un pleito teológico enfrente de otros ahí, mejor no me la pongo. ¿No es cierto? Son las cosas que no convienen. Hermano, no debo ir a oír esa canción, está muy alegre y dan ganas, como dice al mundo. Quitémosla. Porque hay muchos hermanitos que están tragando y están pensando en todo lo que los otros hacen y que no deberían de hacer. Y a ver, en nuestro hogar, nuestras hijas, son peores de las que estamos criticando.
A veces aquí venimos a predicar y decimos, y nuestras familias son peores de lo que estamos diciendo. Yo no sé cómo ser caso de intentar pedir, no la manera de hacer, y la mujer de uno haciéndolo, los hijos de uno haciéndolo. ¿Y con qué valor venimos a decir eso? Pero hay hermanitos que no quieren imponer sus cosas, y aquí hemos tenido un equilibrio nosotros en eso. Entonces, este verso habla de que nosotros andemos gozosos, que andemos alegres, que andemos con cantos espirituales. Verso 20. Verso 20. Den siempre gracias ¿por qué dice, hermanos? Den siempre gracias por. Esto sí que está difícil, hermano. Ya me la puso difícil ahí. Debo de dar gracias porque estoy en esta silla de ruedas, hermano. Debo dar gracias por el hogar que tengo, hermano. Debo dar gracias por el trabajo que tengo. Debo dar gracias por la vida que llevo. Debo de dar gracias por estas dificultades que estoy pasando. Debo de dar gracias por esta migraña. Debo de dar gracias por este cáncer. Debo de dar gracias porque murió mi padre. Debo de dar gracias. Y pueden asaltar muchas preguntas prácticas aquí. De veras que Pablo está diciendo al creyente que debe dar gracias por todo. Pero ¿cuál es la intención de Pablo al decir esto a mí como creyente? Porque imagínate yo en un velorio llegar y decirle al doliente, da gracias que gente murió. Bueno, algunos lo tomarían a mal, ¿no es cierto? Alguien que no esté maduro espiritual lo tomaría mal. Pero Pablo está diciendo que demos gracias, ¿por qué? Por todo. Yo tengo un grave problema y voy a dar gracias por eso. No voy a dar gracias por el problema. No voy a dar gracias por la enfermedad. No voy a dar gracias porque aguanto hambre. No voy a dar gracias por las dificultades que tengo. Voy a dar gracias porque el Todopoderoso me dará fuerzas y me hará más fuerte para pasar este problema. Amén. Por eso voy a dar gracias. Voy a dar gracias porque el Todopoderoso, el Señor, me dará la fuerza necesaria, me hará más maduro, me hará crecer cuando salga de este problema, porque Él me va a acompañar en el problema. Amén. Eso es lo que debemos de dar gracias. ¿Es la soberanía de Dios que esté tan amolado como está? Claro que sí. No, Dios no quiere que tú estés así. No, en esta iglesia no vamos a predicar eso. Porque entendemos la soberanía de Dios. Entonces Dios no fuera soberano si no te está pasando eso por su voluntad. Entonces Él no fuera soberano. Él es soberano. Bueno, con los creyentes, hablo con la familia de Dios. Él es soberano, porque dice que está en sus manos, ¿no? Entonces Él permite todo lo que a ti te pasa. Mi destino está en las manos de ¿quién? Del Todopoderoso ya. Ya no vivo al azar, sino que tengo un Dios que me ama y que tiene control de mi vida. Yo no entiendo muchas cosas que me pasan, yo no entiendo. Yo intenté muchas veces estar alegre en el problema que me pasaba. Intenté muchas veces comer y no pude. Y me daba vergüenza con la congregación, aunque algunos tal vez ni cuenta se dieron o solo me vieron que estuve mal delgado a saber qué dijeron. Pero en todo caso, cuando yo tuve el problema, pues no dejé ningún estudio ni ninguna predicación, pero mi ánimo había decaído. Y dar gracias en ese punto me fue difícil. Y escuchaba que alabanza que dice, ¿sabes qué? Te voy a transformar, pero la transformación te voy a hacer pasar por el fuego. Y cuando te vas a hacer pasar por el fuego, porque no me gusta cómo estás. Y cuando haya no sé qué, dice, quiero un canto. Y cuando tengas problemas, no quiero tu quejar. Y cantar una alabanza en el dolor no es sencillo, hermano. Pero debemos de cantar una alabanza en el dolor. No debemos dejar que nos invada, pero decae nuestro semblante, ¿no es cierto? Decae nuestro semblante. Y debemos agarrarnos del Todopoderoso y decir, bueno, ¿seré buen creyente solo cuando estoy bien? Ahora me han sacudido el piso, estoy en el suelo. Pero si 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. Gloria a Dios, amén. Entonces dejemos de chillar, ¿no? Y que no nos miren cuando lloremos allá afuera y nos secamos aquí. Venimos moqueando, pero adelante.
Debemos de hacerlo. Es duro. Yo sé que hay tragos amargos que lo sienten en carne propia, que lo está viviendo. Pero es que Dios nos da a cada uno según podemos, ¿no? Nos da a cada uno según podemos. No te va a dar nada que tú no puedas pasar. Así que deja de llorar. Yo no quiero tu quejar, dice el Señor. Quiero un canto. Quiero una alabanza. No es fácil. Pues sí, entonces, si también los mundanos se alegran cuando todo les va bien, ¿no es cierto? Y cuando les va mal, tienen a las cantinas. Y muchos creyentes de lo mismo. Si la diferencia entre ellos y nosotros es que el poder del Espíritu Santo y el soberano Dios está con nosotros y nos sacará adelante. Amén. ¿Cuántas veces Israel estuvo afligido? ¿Y cuántas veces los profetas lloraron? ¿Y cuántas veces Dios les dio la salida? Y se afligieron. Es más, mi Señor Todopoderoso, cuando vino a la tierra en el Getsemaní, ¿gemía o no? Sí, cierto. ¿Pero qué hizo? Doblar rodillas. ¿Sí? Doblar rodillas. Y por último terminaba su oración diciendo que hágase. Amén. Esa es la palabra de Dios, ¿no? Esa es la palabra. No dice que no nos iba a pasar por el dolor. No dice que en el trayecto íbamos a ser tan felices. No dice eso. Nos dice que nos va a llevar a puerto seguro y que la vida eterna la tenemos. Gloria a Dios. Pero no nos dijo que en el camino de aquí hasta que eso suceda, las cosas iban a ser color de miel. Eso no lo dijo. Pero algo sí lo dijo bien claro. ¿Saben qué? Yo me voy, pero les voy a dejar a ustedes uno igual que yo. Y estará con ustedes todos los días hasta el fin. Gloria a Dios. Ese es el poder que hay dentro de ti. El Espíritu Santo. Dios te ama y tienes un Dios todopoderoso dentro de ti que no te va a abandonar. Y si no te cura, y si no te quita en el problema, pero te dará la fuerza para que sobrevivas con eso, hasta que llegue la cura y hasta que salgas del problema. Se los digo por carne propia. Se los digo por carne propia. Yo sé lo duro que es estar en un problema. Y casi que nadie te puede ayudar. La familia te dice, come, alegrate, que chingui, que demás. Tú estás caído. Solo Dios contigo, ¿no? Solo Dios contigo. Una vez le dije a alguien, no sé cómo sobreviven los que no tienen a Dios. Porque yo cada vez que me pasa algo, yo le lloro a Él. Lo busco a Él. Y me quedo tranquilo. Me parece, allá veo venir la tormenta y veo rayos y negro la nube y digo, bueno, ¿dónde deben de estar mis cargas y mis ansiedades? ¿A dónde? ¿A dónde las debo de tener? ¿A dónde debo de tener? No, corre a ayudarme, debo de ir. No debo de ir. Tu hija, mira, y usted se afana como que es el Todopoderoso en correr a auxiliar, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Pero no vale más doblar rodillas y decirle al Todopoderoso, ¿sabes qué? Esta carga que yo no aguanto, yo la pongo en tus manos. Y confío que tú harás lo correcto. ¿No es cierto? Para que en la iglesia tenemos hijos desobedientes, ¿no? Que no andan por el buen camino. Pero ¿qué podemos hacer si corremos detrás de ellos? Si los golpeamos, buscamos un palo y los garroteamos. O confiamos en que el Señor nos va a transformar un día. Amén. Oramos e intercedemos por ellos, que Dios nos los cambie y que algún día los convierta en siervos de Él. Amén. Que veamos las cosas que no son como si fueran. ¿Y quién es tu hijo? Tiene un gran perdido, borracho, marihuanero y drogo. Sí. Pero en el nombre del Señor voy a ver las cosas que no son como si fueran. Y así como Abraham y Israel, el Señor le dijo a Abraham, habrá una gran nación dentro de ti. Y no la vio. Pero se cumplió. Se cumplió. ¿Es cierto? Y él tuvo fe. Ahora, hermanos, hay un momento en que se agotan las cosas. Y nuestros hijos, nuestras hijas, a veces nosotros no podemos con eso. Pero son las recomendaciones que el Señor da.
Y debemos de dar gracias a Dios por... Pero usted no sabe cómo anda mi hijo de perdido. Sí lo sé porque yo tengo otro igual. Pero ¿sabes qué? No hacemos nada andar corriendo detrás de ellos. Debemos de entregárselos al Señor y que el Señor Todopoderoso en su momento. Solo me acuerdo del hijo pródigo. El hijo pródigo andaba perdido. Andaba perdido. Bien perdido. Se cuenta en la historia que el padre anduvo buscándolo de portón en portón acá. ¿Se cuenta? Algunos creen que el padre que no es porque no lo ama, está bien equivocado. Porque cuando el padre lo vio venir de lejos, ¿qué hizo el padre? Corrió a abrazarlo y se alegró e hizo fiesta. ¿Lo amaba o no lo amaba? Pero la forma correcta de educarlo era que sufriera las consecuencias que tiene que sufrir hasta que coma tierra, hasta que aprenda. Si yo como padre le ando evitando todos los problemas y resolviéndole todos los problemas, tal vez estoy torciendo la voluntad de Dios. Y por eso las cosas me van de mal en peor. Llega un momento en que los hijos ya son independientes, ¿no? Pero debo dar gracias a Dios por... ¿Y por qué me regaña? Yo ya no vivo con usted. ¿Y por qué me regaña? Si cuando estoy en problemas usted no me ayuda. Debo dar gracias a Dios por... ¿Sabe, Señor? Yo lo entiendo, pero sé que harás algo con los hijos de esta congregación. Y sé que tus promesas son grandes. Y sé que nos has dicho que tengamos fe y que veamos las cosas que no son como si fuesen. Y algún día estos hijos que han perdido tal vez serán los líderes de esta congregación. Algún día tal vez estarán predicando y dando un mejor testimonio que nosotros. Estarán hablando de todo lo que vivieron. Tal vez nuestros ojos no lo vean. Pero el poder de Dios es grande. De siempre gracias a Dios por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oiga bien, no por nosotros, sino por Él. En el nombre de Él, nosotros no somos nada, pero Él es el Todopoderoso, ¿no? Y en el nombre de Él creemos que nuestros hijos serán hijos de Dios, que alcanzarán salvación, que nuestros parientes que están duros alcanzarán salvación porque intercedemos por ellos y el poder del Espíritu Santo es grande y creemos en eso. Porque en el nombre del Todopoderoso lo pedimos. Y es lo que Pablo recomienda aquí, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Yo no creo en mis palabras, yo no creo en mi fuerza, pero sí creo en el que creó los cielos y la tierra y lo que en ellos hay. Y si Él me promete, y si Él dice que nos puede transformar como lo hizo con nosotros, así transformará a los demás y a los incrédulos. Si oramos por ellos, si intercedemos por ellos, y un ángel o cualquiera les predicará el Evangelio a nosotros mismos para que ellos crean. Verso 21. Someteos los unos a los otros. Palabras duras, hermano. Este es el gran problema del mundo, el orgullo y la soberbia. Y a todos nos falta, hasta aquellos que querían enviar un humildito. Venga, siéntese aquí. Y ya enviar un humildito. A ver, eran más humilditos, más hipócritas. Era gente bien mansita que te mira, que ni dice una palabra. Los que somos bien habladores, solo habladores somos y no hacemos mucho. Pero es lo que solo así observan. Ellos están multiplicando y dividiendo en su mente. Y dice ahí, sométanse los unos. Hermano, sí, hermano, le contesta la voz. Pero los habladores nosotros nos desahogamos, pero los que no hablan, dentro de ellos, hermano, maquinan un montón de cosas. Sométanse los unos a nosotros, someterse al pastor. Queremos celebrar tal cosa, y si no nos da pastor, nos vamos de la iglesia. Queremos tal cosa, pastor, y si no la concedemos, nos vamos de esta iglesia. Si no nos tratan como a reyes o príncipes, nosotros nos vamos de aquí. Si no nos miran bien, bueno, la soberbia es un gran problema. Siéntese aquí, esta es mi silla.
Yo no sé si algún día el pastor dijera, venga usted, gente de aquí, ven, y los, a ver. Sería bueno hacer un ejercicio. Y luego leer este verso, sométanse los unos a los otros. Paren ustedes, no, aquí estamos bien. No, hagan el favor de pasar para acá. No, aquí estamos bien. Hermano, aquí hubo un arreglo de que se enrollaban todas las sillas y le ponían solo las sillas para que se sentaran. Venían. Una vez la fuimos a esconder atrás las sillas allá para que tal vez allá las iban a traer. Pero no se sentaban donde se quería quedar sentados. Y somos hermanos en Cristo Jesús. Esta es la realidad por la que Pablo hablaba. ¿Eran hermanitos a los que Pablo les estaba hablando? Claro que eran hermanitos. Pero eran igual que nosotros, de rebelditos, ¿verdad? Y de desobedientes. Por eso es que somos salvos por gracia. Si somos honestos, difícilmente nosotros entraríamos al reino de los cielos si fuera por cumplir. Dio su vida para darnos vida y los buenos siervos van y lo predican. Mientras tanto otros se aprovechan de todo el trabajo que ha costado vidas. Por dinero cantan, brincan, gritan, cuando hacen sus reinos se creen estrellitas. Valen más que nadie los provoque y que mejor me calle porque me pueden quemar. Se vende el Cristo que da la vida. Hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Se vende el Cristo que da la vida, hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas. Su vida para darnos vida sin vendernos nada. Gracias, Jesucristo.